Cada movimiento que realizamos, desde algo tan complejo como tocar un instrumento hasta algo tan vital como mantener nuestra postura al estar de pie, depende de un sistema de comando motor. Buenos días, profesora. Hoy nuestro grupo, integrado por Bárbara Leonel, Gabriela Zambrano, Ronald Montesino y mi persona Jennifer Moreno, vamos a explorar la vía piramidal y su papel fundamental en nuestra capacidad de movimiento. La vía piramidal o el sistema piramidal es el conjunto de fibras nerviosas eferentes que transporta información motora voluntaria desde la corteza hasta los músculos. Es la vía principal para los movimientos precisos y finos. Al ser la vía piramidal una vía eferente, no cuenta con receptores sensoriales, ya que su función no es captar información, sino generar una respuesta. Por lo tanto, el punto equivalente para esta vía sería el órgano efector. El efector es la estructura que recibe la orden y ejecuta el movimiento. En el caso de la vía piramidal, el efector sería la unidad motora. Esta unidad motora está compuesta de tres cosas: la motoneurona inferior o alfa, que es la neurona que sale de la médula espinal; la unión neuromuscular, que es una sinapsis especializada que conecta a la motoneurona con una fibra muscular; y el músculo esquelético, que es el ejecutor final que se contrae. Recorrido anatómico de la vía. Origen. La vía piramidal se origina en la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución frontal ascendente. Este sector, el origen se encuentra en la quinta capa de la corteza, donde hallamos las células gigantes de Betz, caracterizadas por un soma prominente y axones largos. A nivel cortical existe una organización somatotópica en el homúnculo motor. La zona medial superior de la corteza controla las extremidades e inferiores del tronco. Zona lateral inferior de la corteza controla la motilidad de la cara, laringe y faringe. Desde allí los axones descienden y convergen formando la vía piramidal. Esta vía se divide funcionalmente en dos tractos: el tracto córtico-vulvar y el tracto córtico-espinal. El tracto córtico-vulvar se origina en la corteza y desde ahí desciende y va a pasar por el segmento medio de la corona radiada para luego llegar a la cápsula interna y descender por la rodilla de esta misma. Al llegar al mesencéfalo, el fascículo se integra en el pie del pedúnculo. Aquí los componentes se organizan de forma somatotópica. Fibras óculo-cefalógiras. Un contingente específico se dirige a los núcleos motores de la motilidad ocular extrínseca: paracraneal 3, oculomotor 4, troclear 5, abducen. Esto es lo que permite los movimientos coordinados del ojo. Fibras nucleares, otro contingente, se dirige hacia el resto de los núcleos motores de los pares craneales: trigémino, vago, accesorio e hipogloso. A medida que desciende, este fascículo va soltando fibras que hacen sinapsis con las segundas motoneuronas situadas en los núcleos de estos pares craneales, a lo largo de todo el tronco encefálico, mesencéfalo, puente, bulbo. Y al finalizar la sinapsis, la segunda motoneurona envía al axón hacia un músculo efector, y la función es controlar la musculatura de la cabeza y el cuello. El recorrido de la vía piramidal, pero nos vamos a enfocar básicamente en el tracto córtico-espinal, aunque en la imagen aparezcan los dos tractos, el córtico-espinal y el córtico-nuclear. Pero vamos a enfocarnos en la línea roja, que es el tracto córtico-espinal. Considerando así, aquí en esta siguiente imagen podemos ver la corteza craneal. Vemos el homúnculo, que nos hace referencia a las diferentes partes del cuerpo que realizan movimiento cuando hay una respuesta motora. En este caso vamos a ejemplificar, para poder explicar el tracto córtico-espinal, el movimiento del músculo oponente del dedo pulgar, ¿verdad? Ella tiene algo en común, que es su origen particularmente, aunque a diferencia del tracto córtico-espinal pasa posterior de la cápsula interna, que está conformada por las fibras radiales, ¿verdad?, de forma radial, ¿verdad?, que la conforman a la cápsula interna. Esta cápsula interna atraviesa los núcleos de la base, y el tracto córtico-espinal pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, desciende al pie del mesencéfalo, que podemos verlo aquí, ¿verdad? Posteriormente
hacia anterior. Posteriormente va a la zona de la protuberancia, pero aquí ocurre algo interesante de que el tracto córtico-espinal se aísla por las diferentes líneas transversales o por los pedúnculos continuos, ¿verdad?, que permiten que se aísle el tracto córtico-espinal. Mas, sin embargo, en su descenso continúa compacta y superficial. Al llegar a la parte alta del bulbo raquídeo, se crean las pirámides vulvar, tanto de los dos lados. Se crean las pirámides vulvar de los dos lados, tomando en consideración el surco medio anterior, que lo vemos aquí. Posteriormente al tallo del bulbo raquídeo, estamos aquí todavía en el bulbo raquídeo, pero en sus diferentes partes o segmentos, se crea una decusación, o sea, se divide el tracto córtico-espinal con un nombre: tracto córtico-espinal lateral y tracto córtico-espinal ventral o directo. Vamos a enfocarnos en el tracto córtico-espinal ventral y posteriormente explicamos el tracto córtico-espinal lateral. El tracto córtico-espinal ventral, él sigue descendiendo en los diferentes segmentos de la médula espinal hasta llegar a la lámina 7 y 8 de Rexel, ¿verdad? Actúa como centro de integración y coordinación. Conecta con la motoneurona las motoneuronas contralaterales, garantizando la inervación bilateral de los músculos axiales de la postura. ¿Qué quiere decir con esto? Que él explica que el tronco es más resistente que las manos y los pies, o sea, se hace más resistente en el tronco, nos da más estabilidad axial que el resto, las áreas, digamos, periféricas, manos y pies, ¿no? Posteriormente nos vamos hacia al tracto córtico-espinal lateral, ¿verdad? El tracto córtico-espinal lateral, en el área de la médula espinal, todo esto ocurre en la médula espinal que crea aquí la sinapsis, ¿verdad? Lo que pasa es que la división se hace aquí en el tallo del bulbo raquídeo, donde nos habla aquí de unos números referenciales. Un 80% se dirige hacia el lateral, otro 20% se mantiene directo, en otras literaturas nos hablan de un 90% y un 10%, pero volvemos aquí con el tracto córtico-espinal lateral, ¿verdad? Se realiza la decusación al asta anterior de la médula espinal. Este, a su vez, se conecta o interactúa con las motoneuronas alfa y gamma, que permiten el control y la coordinación motriz fina para la contracción del músculo, en este caso el músculo oponente temporal. Esa es toda la explicación. Correlaciones clínicas. En el tracto corticoespinal lateral, en las motoneuronas superiores, si hay alguna afección, se puede visualizar como una paresia, una espasticidad, una hiperreflexia y una pérdida de motricidad fina, mientras que en las motoneuronas inferiores de este mismo tracto se puede visualizar como una parálisis flácida, una atrofia muscular, unas fasciculaciones y una hiporreflexia. En el tracto córtico-espinal anterior, en las motoneuronas superiores, se puede visualizar como una espasticidad, una hiperreflexia y una paresia en las musculaturas del tronco y de las extremidades proximales.
Mientras que en las motoneuronas inferiores de este mismo tracto, si están afectadas, se pueden ver como una parálisis flácida ipsilateral, una atrofia muscular y fasciculaciones. Hay que tener en cuenta que estos dos tractos pueden tener una correlación clínica en conjunto, que vendría siendo el síndrome medular anterior, que se caracteriza por una paraplegia y una tetraplegia. Teniendo en cuenta que es una parálisis motora ipsilateral debajo del nivel de la afección. Diferencias de la vía piramidal y de la extrapiramidal. Hay que empezar con que la vía piramidal es la responsable de la ejecución del movimiento voluntario y la destreza motora fina, caracterizándose por una proyección monosináptica desde la corteza cerebral hasta las motoneuronas inferiores que están ubicadas en la médula espinal. En contraste, la vía extrapiramidal constituye con una red polisináptica compleja, constituyéndose de los ganglios basales, el núcleo rojo y la formación reticular, cuya función es la modulación del tono muscular, el control de los movimientos automáticos y la estabilización postural, estática y dinámica. A pesar de y del la prueba debería aparecer negativo si el paciente se toma está en esta posición aproximadamente de 30 a 60 segundos, sin ningún descenso de sus miembros. Mientras que si sale positivo esta maniobra, vamos a tener que el paciente va a ir con tendores y va a ir en descenso sus dos miembros inferiores. Puede ser provocado por una lesión en la vía piramidal, haciendo que se rompa la vía. Esto puede ser por una lesión de la vía piramidal, haciendo que la comunicación de las señales de la corteza cerebral interrumpa, haciendo que